Los dinosaurios están, sin ninguna duda, entre los animales más fascinantes que han pisado la Tierra, entre los que más pasiones levantan. De hecho, hay una gran cantidad de gente que se ve atraída hacia la paleontología y las ciencias biológicas o geológicas gracias a los dinosaurios, y luego ya descubren todo lo interesante que hay aquí dentro. Que no solo de dinosaurios vive la paleontología, sino que hay cientos de tipos de fósiles de grupos de seres vivos súper interesantes. Pero los dinosaurios son la vía de entrada para mucha gente a estas disciplinas. Al tratarse de unos animales especialmente populares y que tienen una presencia muy fuerte en la cultura popular, su imagen y el uso de la palabra dinosaurio, digamos que no queda tan clara. Se le llama dinosaurio a muchas cosas que están caducas y en ocasiones incluso a todo gran vertebrado extinto. Así que hoy vamos a despejar unas cuantas dudas acerca de qué es realmente un dinosaurio, qué podemos considerar un dinosaurio y qué definitivamente no lo es. Aunque muchas veces se hable de que algo es como un dinosaurio para referirse a que algo está viejo, está caduco, está desfasadísimo, lo cierto es que dinosaurio, aunque se use como un adjetivo, es una categoría taxonómica, lo que significa que hace referencia a un grupo de la clasificación natural de los seres vivos. Es una palabra tan válida para definir un grupo natural de seres vivos como por ejemplo homínido, félido, angiosperma o yo que sé, amniota. Así que cuando hablamos de dinosaurios, aunque popularmente se use de una manera mucho más laxa, estamos hablando de un grupo específico de seres vivos. Y es por eso que los paleontólogos o los zoólogos muchas veces nos ponemos un poco exquisitos y a veces hasta nos enfadamos cuando a algo que no es un dinosaurio se le llama dinosaurio. Así pues, para empezar por el principio tendríamos que irnos a hablar de la clasificación de los dinosaurios, dónde aparecen los dinosaurios en la clasificación de los seres vivos, cuál es su sitio, y así entenderemos un poco mejor por qué hay otros seres que quedan fuera. Lo primero es que, evidentemente, los dinosaurios forman parte del reino animal, como nosotros mismos. Y dentro del reino animal pertenecen al filo de los cordados, que somos todos aquellos vertebrados provistos de una notocorda o de una columna vertebral, y dentro de los cordados a los vertebrados, o sea, animales con una columna vertebral y con un cráneo. De hecho, a los vertebrados muchas veces veréis que en taxonomía, en zoología, se les llama los craneados. Dentro de los vertebrados pasaríamos a hablar de los tetrápodos, aquellos vertebrados que tienen 4 extremidades que se han adaptado a la locomoción por el medio terrestre, aunque de manera secundaria pueden haberlas modificado para volver al medio acuático o incluso pueden haberlas perdido, como es el caso de las serpientes, pero somos tetrápodos. Y dentro de los tetrápodos forman parte de los amniotas, que son aquellos que se han independizado completamente del medio acuático gracias al huevo amniótico. Dentro de los amniotas ya aparecen varios linajes. Uno, por ejemplo, es el de los sinápsidos, los que anteriormente se llamaban tradicionalmente reptiles mamíferoides, que dan lugar a los mamíferos, a nosotros mismos, y que incluye también a formas no mamiferianas que en ocasiones, de hecho, se pueden llegar a confundir con dinosaurios. Pero ya veis, es un linaje completamente independiente. A lo que vamos, los dinosaurios forman parte de un linaje de amniotas, que es el de los diápsidos. Y hay un tercer linaje que es el de los anápsidos. A los diápsidos y a los anápsidos se les suele agrupar para hablar de los reptiles o de los saurópsidos. Y dentro de estos reptiles diápsidos, los dinosaurios forman parte del grupo de los arcosaurios, el grupo de los grandes reptiles dominantes al que pertenecen tanto los cocodrilos, que son un linaje de arcosaurios, como los pterosaurios, que son otro linaje de arcosaurios, como los dinosaurios. Los dinosaurios son varios como clados según la clasificación actual filogenética, que es la que usamos ahora mismo en biología y en paleontología, que se basa en agrupar a los animales o a las plantas o a cualquier grupo de seres vivos en grupos naturales que incluyen a su ancestro común y a todos los descendientes de este ancestro común. El grupo de los dinosaurios aparece más o menos a mediados del Triásico, hace unos 200 y pico millones de años, y florecieron especialmente durante los periodos Jurásico y Cretácico, cuando fueron las faunas dominantes sobre la faz de la Tierra. Este clado, el clado dinosaurial, se subdivide en 2 órdenes: los saurisquios y los ornitisquios.
Dentro de los saurisquios hay dos grandes linajes. Por un lado, los terópodos, los que podemos generalizar hablando de que son los grandes dinosaurios carnívoros y sus parientes más cercanos, y otro linaje que es el de los sauropodomorfos, los grandes dinosaurios herbívoros de cuello largo y sus parientes más cercanos. Por otro lado, los ornitisquios incluye otros linajes, como por ejemplo los tireóforos, los grandes dinosaurios acorazados, como los anquilosaurios o los estegosaurios. Los ornitópodos, estos grandes dinosaurios herbívoros provistos de una batería dental, al que pertenecen por ejemplo Iguanodon o los hadrosaurios, los dinosaurios con pico de pato, o los marginocéfalos, que aunque suene muy rara esta palabra, seguro que conocéis bien a algunos de los que forman parte de este grupo, y es que son aquellos que tienen la cabeza reforzada, ya sea mediante golas y cuernos como los ceratopsios, como el célebre Triceratops, o ya sea por una especie de ensanchamiento, de engrosamiento del techo craneal, que es el caso de los paquicefalosaurios. Ahora bien, ¿qué define a un dinosaurio y por lo tanto qué lo separa de otros linajes o de otras bestias del pasado que en ocasiones podemos llegar a llamarlas dinosaurios de manera completamente coloquial? En paleontología y en biología solemos hablar de sinapomorfías para hablar de las características que definen un grupo. Características que deben ser innovaciones evolutivas, características que de esa misma manera y evolucionando de esa forma solo aparecen en ese grupo. Y sinapomorfías de dinosauria hay unas cuantas. Pero bueno, hoy vamos a quedarnos con una que es la principal, la más visual y aquella de la cual se habla más popularmente, que es su postura erguida. A diferencia de otros reptiles como los cocodrilos, que son parientes arcosaurios suyos, o los lagartos, cuyos miembros se extienden lateralmente y van arrastrando, digamos, su abdomen por el suelo, los dinosaurios muestran las piernas y los brazos colocadas justo por debajo de su cuerpo, en una posición que llamamos graviportal, que soportan perfectamente el peso del cuerpo sobre estas extremidades y pueden desplazarse de una manera mucho más eficiente, como nosotros. Los mamíferos también tenemos una manera de desplazarnos, una posición de las extremidades prácticamente igual que la de los dinosaurios, pero lo hemos adoptado desde otro linaje, lo hemos obtenido evolutivamente por otro camino. Esta capacidad de los dinosaurios para andar con las patas justo debajo de su cuerpo les otorgaba una mayor eficiencia a la hora de desplazarse, les permitiría moverse más eficientemente, más rápidamente y llegar a lugares más lejanos, y seguramente estuvo en el origen de su éxito evolutivo como grupo. Pero la postura de las extremidades no podemos considerarlo exactamente como una sinapomorfía. Lo que sí que podemos ver en los esqueletos de los dinosaurios son modificaciones, tanto en la cadera como en los huesos de las extremidades, gracias a las cuales esta postura es posible. Por lo tanto, los dinosaurios presentan modificaciones concretas, innovaciones evolutivas en su esqueleto, que en este caso permiten esta locomoción. Por ejemplo, el acetábulo perforado en la cadera. Lo que es la pelvis está formada por tres huesos, el pubis, el isquion y el ilion, que se unen en un punto donde se inserta el fémur, que llamamos acetábulo. Este acetábulo puede ser una especie de cuenco donde se inserte la cabeza del fémur, y este cuenco puede estar perforado, o sea, podemos ver a través de él, como es el caso de los dinosaurios, o puede no estar perforado, como por ejemplo es nuestro caso. Si queréis, otro día nos metemos más en detalle acerca de las sinapomorfías que poseen los dinosaurios y que no poseen otros grupos. Pero quedémonos con esto, hay una serie de innovaciones anatómicas, innovaciones evolutivas en la anatomía de los dinosaurios que aparecen única y exclusivamente en este grupo, y que definen lo que es el grupo natural dinosauria. Si al clasificar cualquier otra criatura vemos que nos queda fuera, evidentemente, por mucho que sea un bicharraco impresionante del pasado, no podemos considerarlo un dinosaurio porque no pertenece a ese grupo de manera natural, no cumple las características taxonómicas y por lo tanto no está emparentado con estos. Los dinosaurios vivieron un total de unos 150-160 millones de años sobre la faz de la Tierra, lo cual es mucho tiempo y llevó a que se adaptaran, proliferaran y llegaron a ser muy diversos. Fruto de esta diversificación es posible que algunas de estas características apomórficas fuera modificada, y por lo tanto es posible que en algunos dinosaurios más derivados, más especializados, algunas de estas características ya no las veamos, pero sí que aparecen en su linaje, y la modificación es posterior, y por lo tanto, evolutivamente y biológicamente, no podemos dejarlos de lado. Del mismo modo que una serpiente, por perder las extremidades, no deja de ser un tetrápodo. A lo largo de millones de años en el pasado, muchas criaturas, muchos linajes llegaron a formas parecidas a las de algunos dinosaurios,
O puede que por el simple hecho de haberse encontrado sus restos fosilizados y ser grandes vertebrados, muchas veces se los confunda con ellos. Algunos están más cercanamente emparentados con los dinosaurios que otros, pero en cualquier caso hay muchos animales extintos que a veces se habla de ellos como de dinosaurios, pero que en realidad no lo son porque no pertenecen a este linaje que está bien definido. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, los pterosaurios. Los pterosaurios son parientes muy cercanos de los dinosaurios, pero digamos que son su grupo hermano, no son del mismo linaje exactamente de los dinosaurios. Son un linaje hermano, están muy cercanamente emparentados, pero no son dinosaurios por definición. Tienen muchas características en común con ellos, pero otras no las tienen. Todas estas sinapomorfías que tiene el clado dinosauria, los pterosaurios no las tienen. Tienen en común otras características y por eso son parientes cercanos. Luego está el tema de los reptiles marinos, que ese es todo un melón que abrir, porque ni siquiera forman un grupo único, un grupo natural, ya que los reptiles marinos, muy populares como los mosasaurios, como los plesiosaurios, forman parte de diferentes linajes dentro de todos los reptiles. Por ejemplo, los mosasaurios son parientes cercanos de los varanos y las serpientes. Son por lo tanto puros lagartos acuáticos. Los plesiosaurios forman parte de otro linaje, extinto de hecho, que es el de los sauropterigios. Entonces, los reptiles marinos ni siquiera son un grupo como tal, sino que son simplemente reptiles que se adaptaron al medio acuático durante el Mesozoico de diferentes linajes. Y por lo tanto, no son dinosaurios. No pertenecen al grupo, al linaje de los dinosaurios. Los pelicosaurios son unos... ¿cómo decirlo? Son un grupo de sinápsidos y por lo tanto podemos decir que son parientes cercanos de los mamíferos, más parientes nuestros que de los dinosaurios, pero que normalmente suelen ser confundidos con estos porque tenían una vela formada por las espinas de las vértebras en el lomo. Y eso de una vela en el lomo nos suena muy a dinosaurio tipo Spinosaurus, pero en realidad las prolongaciones de las espinas en las vértebras formando velas o jorobas es algo que aparece más veces a lo largo de la historia evolutiva de los vertebrados. En este caso, los pelicosaurios como el célebre Dimetrodon son animales impresionantes, muy interesantes, que tienen las claves del origen de muchas características que encontramos en nosotros, en los mamíferos, pero no son dinosaurios, no forman parte de su linaje. Respecto a los cocodrilos, son parientes cercanos, no tan cercanos como los pterosaurios, pero sí que son arcosaurios y por lo tanto no forman parte del linaje de los dinosaurios. Podemos verlo también en su locomoción, podemos ver que no tienen ninguna de las características sinapomórficas que define a los dinosaurios. Lo que pasa es que los vemos en la actualidad con esa pinta tan primitiva, tan ancestral, tan bestia, una imagen que también relacionamos popularmente con lo del pasado, con todo lo pasado, con los dinosaurios, pero anatómicamente no cumplen ninguna característica para formar parte del linaje de los dinosaurios. Y como este vídeo se está quedando ya muy largo, otro día ya nos metemos a hablar de sinapomorfías de dinosauria, si queréis poneros más técnicos, y si no queréis poneros tan técnicos pero queréis seguir hablando de este tema, hablaremos entonces de los diferentes grupos dentro de los dinosaurios. Así que muchísimas gracias a todos y todas por ver este vídeo, mil gracias especialmente a todas las personas que apoyáis activamente este canal, ya sea a través de Patreon, de los miembros del canal o de donaciones puntuales. Y también, especialmente, muchas gracias a todas las personas que siempre estáis ahí compartiendo mis vídeos y comentándolos, porque sabéis que todo eso me ayuda mucho, así que si quieres echarme una mano a que este vídeo y mi canal funcionen, ya sabes, déjame abajo en comentarios lo que quieras. Puedes dejar unos emojis de dinosaurios o de un perrete, o puedes ponerme aquí abajo cuál de los no dinosaurios, pero que popularmente suelen ser confundidos con ellos, son tus favoritos. Si eres más de pelicosaurios tipo Dimetrodon, si eres más de reptiles marinos, si te gustan los pterosaurios, me lo dejas aquí abajo en comentarios, ¿vale? Muchas gracias, tenéis el Valhalla ganado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! You didn't say the magic word.